Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Soy Gemma Pons, CEO de Gestión Inteligente de Conflictos. ¿De qué os voy a hablar hoy? Pues bueno, vamos a hablar de esas cosas que hemos trabajado de conflictos en empresas, y lo que me gustaría sería un poco que podáis ver qué tipo de conflictos se trabajan, ¿no? Nosotros siempre los dividimos en dos. Cuando hacemos una intervención antes de que estalle el conflicto, que como os he dicho en algún vídeo anterior, es una intervención preventiva, que funciona muy bien, sobre todo en las empresas familiares, antes de materializar el protocolo en la empresa familiar, y de la prevención curativa, que son esos conflictos que ya han estallado en los que también intervenimos. A modo de ejemplo, lo que sí que quiero es haceros como dos grandes bloques para que veáis qué conflictos son los que hemos trabajado en mediación. Empezamos con los preventivos. Uno de los conflictos estrella suele ser cuando hay un conflicto entre socios, y aquí os haría una distinción entre socios que no son familia, o en el caso de que estemos en la empresa familiar, entre socios que son familia. Otra intervención más preventiva es qué es lo que va a pasar con la contratación. Esto fundamentalmente lo vemos muchas veces en la empresa familiar, ¿no? ¿Qué tipología de formación y de contratos van a tener que tener los socios que son familiares en la organización? En esta misma línea también se trabaja sobre determinadas normas que normalmente quieren fijar las familias sobre la inclusión o la exclusión de los familiares políticos en la gestión directa de la organización. Una intervención preventiva que fundamentalmente estamos teniendo durante los últimos tiempos es la creación de los manuales de puestos y funciones para delimitar mucho qué es lo que tiene que hacer quién. Y esto ha venido muy potenciado por la digitalización en las empresas, porque es verdad que cuando se entra en un procedimiento de transformación digital en una organización se generan muchos conflictos, porque vamos a cambiar de un sistema operativo, de un software de gestión a otro, por tanto se nos mueve un poco el estado de confort. Quiere decir nuevos procesos, nueva tecnología, nuevas formas de trabajo, y siempre hay una situación en la que sí que es verdad que se generan tensiones. Hay muchas discusiones, por ejemplo, en torno a cómo se van a materializar las horas extra, si serán computables, tendremos un límite para pagar horas extra en caso de que alguien determine hacer más horas fuera de su horario laboral, cómo se tienen que establecer, cómo se tienen que regular. Otra intervención suele estar muy vinculada a, en caso de que tuviéramos que vender participaciones de la sociedad, tendríamos algunas limitaciones, podríamos vendérsela a todo el mundo, podríamos poner una limitación o una prohibición, por ejemplo, de vendérselas a empresas de las competencias. ¿Cómo vamos a definir ese proceso antes de que realmente se presente la situación, que es la venta de las participaciones? Estos son algunos de los casos que hemos trabajado en intervenciones más preventivas, pero que, como podéis ver, también se puede producir cuando estalla el conflicto, en las intervenciones curativas. Aquí sí que os voy a decir más tipologías o más casos o más cuestiones que hemos ido trabajando durante todos estos años, más ejemplos, por decirlo de algún modo. Tenemos todas las cuestiones que pululean, digo yo, que giran en torno a la política de reparto de dividendos. Hay una cuestión que hemos trabajado durante los últimos años, que era fundamentalmente en las empresas familiares, cómo podemos incluir como un protocolo de intervención sobre si algún familiar necesita un préstamo, por ejemplo porque se divorcia, por ejemplo porque necesita comprarse otra casa, un préstamo personal, cómo lo tenemos que establecer dentro de la empresa, ¿no? Cómo tenemos que regular todas estas circunstancias. También tenemos muchas cuestiones que giran en torno a los avales y a las garantías de los avales. En cuanto a las cuestiones de aceptación o rúbrica de estos avales, para que no afecten, para delimitar muy bien la empresa y la familia, ¿no? Qué es lo empresarial y qué es lo personal. Otra de las cuestiones también muy importantes son esos pactos a los que tenemos que llegar respecto del nivel de endeudamiento de las organizaciones, o también lo que nosotros llamamos las cláusulas de crisis, ¿no? Que es cuánto dinero tenemos que apartar por si vienen mal dadas. Fijaros ahora en el COVID lo que nos ha traído, cuál es ese dinero que podemos tener apartado de gestión de crisis para que nuestra empresa pueda sobrevivir durante unos cuantos meses, ¿no? O unos años, depende de las expectativas de cada uno. También hay una parte que es cómo vamos a gestionar o cómo podemos crear esos fondos de microliquidez para ayudar a un familiar, para que en un momento determinado
haya un fondo que se pueda utilizar para hacer una ampliación de capital, para comprar determinadas acciones. ¿Qué pasa si uno de los socios se quiere ir? ¿Tenemos financiación, tenemos economía suficiente para poderle comprar las participaciones? Es otra de las cuestiones que suelen trabajar en estos aspectos. Cláusulas de competencia. ¿Cómo tenemos que planificar la financiación para aquellos socios que se retiran o que se jubilan? ¿Cómo podemos hacer la financiación para emprendimientos, por ejemplo, que nos aportan los jóvenes que empiezan a formar parte de la empresa? ¿Cómo podemos fomentar que tengan este lado, ¿no?, tan de emprendeduría? Cómo tenemos que dotar a la empresa de estos recursos económicos para también fomentar la creatividad y la innovación desde dentro de la misma organización. Hay una que es muy importante y sobre la que normalmente nos cuesta mucho hablar, ¿no?, que es de todas las cuestiones hereditarias que giran en torno a la empresa, porque muchas veces, sobre todo en la empresa familiar, se dice que cuando te dejan una empresa, si las cuestiones hereditarias se han dejado bien atadas, te dejan un regalo, y si no te dejan un gran problema. Bueno, es algo que hay que valorar también en este sentido. En muchas de estas acciones es evidente que nosotros trabajamos como el asesor fiscal. Otra cuestión son las ganancias y las pérdidas patrimoniales y su incidencia en la renta personal. En estos casos normalmente siempre se trabaja con los asesores fiscales de la empresa. Estos son algunos casos que hemos trabajado en Mediación Mercantil, y si queréis seguir recibiendo información de este tipo, suscribiros a mi canal y por supuesto preguntad si queréis.